Te quiero preguntar por esto, Santiago, tanto la tensión que hay ahora mismo en Israel como el hecho de que Hezbollah pueda ir por libre y atacar independientemente. Bueno, Hezbollah en particular pues no es como Irán, no está sujeto a unas relaciones internacionales porque no es un Estado, es simplemente una organización militar, política y religiosa. Hay que recordar que Hezbollah en árabe significa partido de Dios. Y por tanto no tiene que rendir cuentas ante posibles sanciones internacionales o bloqueos económicos, pero sí puede rendir ante posibles persecuciones tanto policiales como de inteligencia como militares. De hecho, ni siquiera Hezbollah domina la totalidad del Estado libanés, por tanto, pues tiene más, entre comillas, libertad de movimiento y podría, en todo caso, como se ha dicho en esta mesa, en este programa, pues realizar ataques de menor intensidad que unos ataques partiendo de armamento estatal, como pueda tener la República Islámica de Irán, pero en compensación de la no capacidad de Irán para, en base a lo que estamos hablando de la intercesión de países árabes en todo este conflicto, pues actuar. Hay que decir que la cercanía religiosa entre Hezbollah e Irán es total, por la cuestión de que son chiitas, es decir, es la segunda rama del Islam más mayoritaria. El Islam tiene básicamente 3 ramas religiosas más un montón de escuelas jurídicas en cada una de esas ramas religiosas. Está la sunita, que es la mayoritaria, que es la que domina en Arabia Saudita, en su versión wahabita, y que considera que los sucesores de Mahoma tienen que ser elegidos por un consejo de ancianos jurídicos, la Sunna, y en base a ciertas tradiciones jurídicas y religiosas, mientras que los chiitas consideran que tiene que ser una suerte de rama hereditaria partiendo del 4 califa bien guiado, Ali, yerno de Mahoma, el que tiene que ser el guía de todos los musulmanes. Claro, como eso se rompe después de un montón de guerras civiles que ocurrieron en Oriente Próximo, particularmente a partir de la batalla de Kerbala, en la que Hussein, descendiente de Ali, es asesinado, pues los imames cercanos, incluso natalmente a Ali y a Hussein, pues van huyendo de la persecución de los sunitas hasta llegar al 12º imán oculto, que supuestamente, según la escatología chiita, pues no murió, ascendió a los cielos y espera su llegada a la tierra, de la cual una preparación, entre comillas, es la adaptación doctrinal al chiismo al mundo contemporáneo que supuso el Vilayat Faqih y otras doctrinas del Ayatollah Khomeini en la Revolución Islámica de Irán. Y luego, muy minoritariamente, está la que algunos llaman jariyitas o ibadíes, que dominan solo, única y exclusivamente en el sultanato de Omán. Hay que decir que los ibadíes fueron los que asesinaron a Ali, y estos simplemente entienden que el sucesor de Mahoma debe ser elegido en asamblea por todo el cuerpo de musulmanes. Algo difícil en la actualidad, pero bueno, consideran que si un esclavo negro, así lo dicen en su tradición, era elegido sucesor de Mahoma, pues tendría que ser ese. Dicho lo cual, ahí es donde se entiende la cercanía religiosa, pero también política, de Hezbollah a Irán. Ahora, ¿Hezbollah es una organización independiente, completa y totalmente de lo que Irán diga? Pues para ciertas cosas sí, para otras no. Evidentemente, para poder atacar a Israel, pero con menor tecnología militar, podría tener más mano ancha. Pero aquí lo determinante, insisto, y creo que los tres lo estamos viendo, es que parece ser que hoy por hoy todavía Irán no podría realizar sobre Israel el tipo de contestación militar que querría, en base a los medios que tiene y a su capacidad incluso geopolítica. De todas maneras, creo que lo comentamos en algunas ediciones anteriores del programa, el problema de Irán es que desde que Trump asesinó al alto cargo militar que logró matar en una acción bastante precisa hace ya unos años, Irán está demostrando, y el último caso es el asesinato de este líder de Hamas, está demostrando bastantes agujeros de queso de Gruyère en su sistema de inteligencia y en su sistema de defensa propia. Con lo cual, seguramente algo ha pasado a nivel interno del Golfo Pérsico con otras naciones sunitas que evidencia que Irán tiene, a lo mejor, quizás, me atrevo a decir, más discurso bélico de cara a la galería que capacidad operativa real para poner en jaque a un Estado como el de Israel, que seguramente tiene mejor armamento y mejor capacidad de defensa que la que a Irán le gustaría que tuviese. Esto mismo te quiero preguntar, por el hecho de que Hezbollah pueda atacar sin esperar a Irán, pendientes también de la capacidad operativa, como bien señalaba Santiago, de Irán, de estos preparativos previos. Hablaba, por cierto, de que esta misma noche estaban comenzando ya ejercicios militares. Egipto, por ejemplo, advertía a sus propias aerolíneas, pero
La pregunta también está si esta espera, Luis, es también parte del castigo a Israel, ¿no? Tener a un país paralizado esperando en cualquier momento un ataque, pues también es un castigo, en este caso psicológico. Sí, es un poco una especie de tortura china, ¿no? De ir medrando poco a poco las capacidades y la psicología tanto del gobierno como de la población civil para, bueno, pues amenazando con un posible ataque, ir postergándolo y hacer que la tensión pues vaya incrementándose sine die, ¿no? Esto sí que es verdad que puede ser una especie de castigo, una especie de tortura o cualquier otra forma en la que lo queramos llamar. Porque además la población civil en Israel, bueno, pues está más habituada que a lo mejor lo que podemos estar nosotros en Europa, ¿no? Por ejemplo, nosotros en España, porque allí el conflicto y esta situación de tensión es algo que no es novedoso. Sí que es verdad que tiene picos y a veces que es más intensa, otras veces menos, pero bueno, toda la población de Israel forma parte de la reserva del ejército, es una sociedad mucho más militarizada en ese sentido, podríamos decir, y por tanto esta convivencia con estas circunstancias casi bélicas pues es mucho más familiar, ¿no? Pero a partir de aquí, esa incertidumbre, pues bueno, sobre todo en las zonas fronterizas del norte de Israel, que son las que son más susceptibles de un ataque por parte de Hezbollah, igual que por la parte sur, pues lo son a través de Hamas, pero eso no significa nada, porque también estábamos viendo que unas acciones de Irán en Israel podrían ir dirigidas, por ejemplo, a puntos muy simbólicos, ¿no? Por ejemplo, la oficina del primer ministro, el Parlamento, el Tribunal de Justicia Supremo, bueno, ese tipo de operaciones que serán más visibles que otra cosa, como venimos diciendo tanto Eduardo, Santiago y yo a lo largo del programa de hoy. Pero sí que es verdad, y yo voy a hilar un poco con lo que decía también Santiago, Hezbollah no es un Estado, no tiene una responsabilidad internacional como la puede tener Irán, tampoco tiene que rendir cuentas ante ningún parlamento, no tiene una población civil como puede ser el Líbano, ¿no? En el sentido de soberanía, una población civil que pueda sublevarse, una población civil a la que mantener dentro de unos márgenes, ¿no? Y por tanto tiene en ese sentido, yo creo, una mayor capacidad de acción que la que puede tener un Estado soberano. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que esa mayor independencia va muy estrechamente ligada a una menor capacidad operativa. La fuerza que puede tener Hezbollah no es comparable a la que puede tener Irán. También estoy de acuerdo en que la capacidad real de Irán es mucho menor de la que dejan entrever las manifestaciones y algunos comentarios que estamos viendo en las últimas horas y en los últimos días. Precisamente porque, bueno, pues Irán en algunos sentidos es un gigante con los pies de barro. Esto en Israel se sabe, y el Estado hebreo es un Estado altamente sofisticado en lo militar, que tiene el respaldo en este sentido de Estados Unidos y en algunos otros momentos también ha tenido incluso el de algunas naciones árabes, como por ejemplo Arabia Saudí. Y bueno, el ataque de Hezbollah se puede producir quizá de manera un poco menos organizada, aunque sí que es verdad que la conexión con Irán, pues la ha comentado Santiago, es la que es, pero Hezbollah puede actuar, yo no diría tanto de una manera desorganizada, de una manera un poco al albur de las circunstancias, sino midiendo también bien la capacidad de respuesta de Israel. Recordemos que Israel sigue adelante con la operación en Gaza, por tanto tiene parte de su ejército desplazado y concentrado en el flanco sur y bueno, pues dependiendo de cuándo ataque Irán o cuándo la tensión pueda hacer entrever que esa operación militar, que como yo digo, pues es micro, será muy capilar, pueda producirse dentro de sus posibilidades. Yo creo que Hezbollah va a intentar maximizar el ataque que vaya a realizar, por muy modesto que sea. Y aquí yo también insisto, las fuerzas de los países que bueno, pues tiene Israel en su zona geográfica no son homogéneos tampoco en este sentido, ¿no? Y tampoco comparten esa visión del ataque absoluto a Israel o del ataque ni siquiera a Israel. Hay países
como por ejemplo Jordania, que siempre han tenido una posición mucho más moderada, mucho más comedida y que apuestan por otra serie de instrumentos de la diplomacia diferentes a los que estamos viendo por parte de Hamas o por parte de Irán, y por tanto esto hace que esa respuesta que pueda tener, en este caso Hezbollah o Irán, pueda producir cierto descontento también en estos países, y que entre las propias naciones de mayoría musulmana, con esas diferencias que Santiago ha comentado perfectamente, pues puedan exacerbar ciertas reticencias, no odios, pero sí ciertas reticencias de carácter nacional entre algunos de estos países de la zona. Egipto tampoco está actualmente por una labor de un ataque armado. Egipto es de los países que a día de hoy mejores dentro del mundo árabe, ¿no?, de lo que llamamos el mundo árabe, mejores relaciones puede tener, diría yo, con Israel, y por tanto, bueno, pues dentro de esta amalgama de posiciones, insisto, Hezbollah podría atacar, pero para maximizar ese impacto, esa capacidad de reacción, pues bueno, yo creo que podría hacerlo de manera un poco, entre comillas, coordinada con Irán y mirando un poco de reojo a la situación que hay en Gaza. Precisamente, mientras hablamos de Hezbollah, varios medios, las propias FDI, confirman un ataque que ha tenido lugar en estos momentos. Habla de 15 cohetes disparados en la Galilea Occidental. Bueno, pues algo habitual, ¿no?, este intercambio de ataques, tanto por parte de Israel como por parte de Líbano. Se hablan de 15 misiles, hablan también además de que otros 8 acaban de ser disparados ahora mismo de nuevo desde Líbano hacia Galilea Occidental. No tiene por qué ser el inicio de los ataques, ni mucho menos, porque es algo habitual en estos momentos, pero Eduardo, te quiero trasladar la misma cuestión. ¿Qué esperas por parte de Hezbollah y también esta tortura, ¿no?, que están infligiendo Israel con los atrasos del ataque? Bien, voy a responder primero a la segunda cuestión, de la tortura. El hombre es un animal de costumbres. Yo, que soy bastante mayor que mis contertulios, pues recuerdo los tiempos de ETA en España, y estábamos perfectamente acostumbrados a que hubiese un atentado prácticamente todas las semanas, con muertos. Ella formaba parte de nuestro entorno cotidiano. Yo recuerdo que vivía en el barrio de Salamanca, y desde mi casa hasta el trabajo había por lo menos 7 u 8 localizaciones en donde habían actuado. Bueno, la gente se acostumbra a absolutamente todo. Israel está acostumbrado a sentir la espada de Damocles todos los días de su vida. Como ha señalado Luis, es un Estado que considera a toda su población como soldados. Yo recuerdo cuando el rescate de Entebbe por parte de la fuerza israelí, por cierto, creo que fue el hermano de Netanyahu, el único oficial que murió, creo recordar, de la fuerza israelí. Bueno, pues dijeron, vamos a actuar como una fuerza militar porque lo que tienen son prisioneros a potenciales soldados nuestros, ¿no? Ese planteamiento pues lo tienen completamente asumido. De hecho, yo creo que es el único país que está preparado para entender un daño desproporcionado a su población civil, encajarlo y responder. Es muy importante entender esto, porque a veces dicen, oh, es que no pueden dormir, pero es que es todos los días del año, todos los días del año. Realmente están muy acostumbrados a eso, están siempre en alerta permanente, por eso que hemos señalado tantas veces, y es que Israel carece de profundidad estratégica. De hecho, yo considero que en el momento de que Irán piense en un ataque masivo y sea descubierto, porque lo será, por la dimensión que requiere, para un ataque preventivo. O sea, Israel no tiene alternativa a los ataques preventivos. Tiene 2 formas de actuar, sus servicios secretos y sus ataques preventivos. Pero no puede en ningún caso perder eso que Napoleón decía que tenía que tener todo general en la batalla, y es la iniciativa. No va a ceder la iniciativa a Hezbollah. No va a lamerse las heridas ni a refugiarse en un búnker esperando a ver qué pasa. Yo creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Hay que tenerlo muy en cuenta. En Occidente no lo podemos entender. Yo recuerdo los tiempos en los que
las Fuerzas Armadas españolas estaban desplegadas en Afganistán. Yo no quiero ni pensar si hubieran cogido prisioneros a varios soldados, entre ellos mujeres. O sea, nos hubiéramos ido al día siguiente sin ninguna duda, ¿no? Israel está preparado para asumir que les vuelen escuelas, que pase cualquier cosa y no ceder. Con lo cual yo creo que Hezbollah, y como ha señalado Luis, pues va a buscar también, igual que ellos han tenido ataques quirúrgicos, los israelíes, pues ataques mucho más quirúrgicos, es decir, mucho más localizados, con mucho menos riesgo y sabiendo que son, antes que un estado sociodemográfico, y valga los términos de marketing, es decir, definido por una geografía, un número de población, unos carnets de identidad, unas fuerzas armadas, etcétera, es un estado actitudinal. Eso que nos desvela el Big Data en la comunicación y en los negocios y en el marketing, ¿no? ¿Cuál es la actitud que me lleva a formar parte de esto? Me siento parte del Estado musulmán, del Estado chiita, o la nación musulmana, ahora que están poniendo un maravilloso documental de Muhammad Ali, pues se consideraban como una nación dentro del Estado, ¿no? ¿Qué desventaja tiene eso para cualquiera que se enfrente a un Estado, digámoslo, con estas características actitudinales, ¿no? Que no firma, no declara guerras formalmente, no firma paces, no tiene prisioneros a la vista ni se atina a ninguna norma internacional. Con lo cual, esa asimetría, Israel entiende que no puede obviarla y actúa de la misma forma allí donde sus intereses se vean amenazados. Yo creo que los dos saben de qué va la historia y también hay que tener en cuenta otro factor que no hemos señalado, pero es importante, y es que Estados Unidos está destinando a la zona importantes recursos, sobre todo navales, ¿no? Es decir, ha llegado el hermano mayor a proteger. Y como hemos señalado también en este programa, yo creo que hasta que lleguen las elecciones, Israel tiene carta blanca para hacer un poco lo que le dé la gana. O sea, no creo que ni demócratas ni republicanos le llamen la atención a Israel teniendo en cuenta el enorme peso que tiene la comunidad judía.